Los dos domingos anteriores, hermanos, vimos las dos primeras enseñanzas, ¿verdad? Ya ustedes saben muy bien. Hoy vamos a ver la tercera enseñanza. Pero antes de comenzar, hermanos, yo quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio personal relacionado con esto de los falsos maestros. A finales de la década del 90, hermanos, yo me convertí en el año 1992. A finales de la década del 90, a comienzos del 2000, nos congregábamos ya casados con mi esposa y nuestros hijos en una iglesia de tipo pentecostal, ¿verdad? Se acercaba el aniversario de esa iglesia, así como nosotros estamos también preparándonos para nuestro aniversario. Y en ese entonces, en esta iglesia se decidió traer un predicador muy famoso, ¿verdad?, que tenía un ministerio muy notable, y yo creo que lo tiene todavía allá en la ciudad de Miami, con muchos seguidores, ¿verdad? Y la iglesia preparó todo el evento, ¿verdad? Desde muchos meses antes se anunció a la congregación la presencia de él, y se preparó todo el evento, el local, los músicos, las alabanzas y todo lo demás. Llegó el día de la presentación. Me acuerdo que me ubiqué cerca del púlpito a unos 5 metros, ¿verdad? Y empecé a ver la expectación que había en ese momento. Él predicó aproximadamente 1 hora, y al final de la predicación, como casi siempre es costumbre en este tipo de iglesias, se ministró, entre comillas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Con todo lo que ustedes se imaginan, y quizás muchos de ustedes también lo han vivido, ¿verdad? Había un ambiente bien cargado de emoción, con música, ¿verdad? Y en medio de ese ambiente él empezó a ministrar supuestamente el Espíritu Santo, haciendo llamar a personas que necesitaban sanidades o cualquier otro tipo de necesidades. Él le declaraba sanidad, le declaraba prosperidad. Pero lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, es que me recuerdo muy bien que pasó una hermana bien conocida por nosotros, ¿verdad? Ella ya también tenía algún tiempo ya de congregarse en la iglesia, estaba casada, pero no podía tener niños. Pasó la hermana y él, ¿verdad?, este predicador que les digo, puso sus manos sobre su vientre, sobre su abdomen, y le profetizó que en el siguiente año ella iba a estar chineando su bebé. Y la hermana, hermanos, ahí con los brazos levantados, le daba gracias al Señor, y toda la congregación, por decir así, estallaba en júbilo. Era un momento bien expectante. Y todo terminó, hermanos, como se cataloga en este tipo de iglesias, como una jornada de victoria. Me recuerdo muy bien eso. Pasaron los meses después de que sucedió esto, años, aún en la actualidad, hermanos, ya casi 3 décadas, conocemos siempre a la hermana porque la hemos seguido conociendo más a través de las redes sociales. La hermana ya creo que está llegando, o si no ya llegó a la tercera edad, y sigue siendo estéril. Hermanos, esta es la vivencia que en realidad quizás muchos de ustedes han tenido con este tipo de personas, estos falsos profetas, falsos apóstoles, que como lo hemos venido, ¿verdad?, estudiando, crean expectativas. Dijimos el domingo pasado, crean desilusiones en personas que si no están bien, por decir así, afianzadas en la fe, tienden más bien a desertar de las iglesias, desertar de la fe. La hermana sigue perseverando, yo sé muy bien, ¿verdad? Pero muchos con estas experiencias tienden a desertar de las iglesias. Estos son falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, que precisamente la carta de Judas nos los describe muy bien. Quiero que vayamos a la epístola de Judas y que ustedes puedan seguirme con la lectura. Vamos a leer, hermanos, ustedes yo sé que la han estado leyendo y en estos domingos anteriores también la hemos leído. Hoy quiero que enfaticemos a partir del versículo 4, que es donde va a estar, por decir así, centrada la enseñanza de este domingo. Y me siguen por favor con la lectura. Judas, versículo 4, dice así: porque algunos hombres,
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Pon atención, ¿verdad? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, a las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hoy vayamos al versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Hoy el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Oremos, hermanos. Padre que está en gloria, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y conocer sobre este tema que usted nos tiene en esta epístola de Judas, sobre las falsas doctrinas, los falsos maestros, hombres perversos que han entrado en las iglesias, Señor, tratando más bien de confundir a las personas. Pero gracias, Padre, porque hoy nos da la oportunidad de poder estudiar y prepararnos nosotros para poder defender, Señor, la sana doctrina, la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, ayúdenos, denos la iluminación correcta, Padre, para entender y para poder, Señor, defender lo que usted ya tiene establecido para nosotros como iglesia y que nos garantiza, Señor, la salvación eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como hemos estado diciendo en los estudios anteriores, en esta epístola de Judas el Señor nos enseña 4 razones por las cuales debemos de contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía. ¿Cuáles son esas 4 razones? Primero dijimos que debemos contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da a los creyentes. Eso lo vimos en el versículo 1 y 2. Segundo lugar, debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas, versículos del 3 al 19, lo vimos el domingo pasado. Debemos contender, la tercera razón, debemos contender por la defensa de la fe, por la condenación que da a los apóstatas, los versículos que leímos del 4 al 15, que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Y la cuarta razón es que debemos contender por la defensa de la fe, por la preservación que da a los creyentes, versículos del 17 al 25. Las 2 primeras razones, como ustedes saben, las vimos los 2 domingos anteriores, ¿verdad? Hoy vamos a ver la tercera, pero yo quiero que recordemos los conceptos claves en la epístola. Y un concepto clave es lo que es la fe, conforme a lo que nos dice la epístola. La fe, dijimos, es el conjunto, el cuerpo de doctrinas que fue dada de una vez para siempre a la iglesia por los apóstoles. Es la sana doctrina, la verdad del Evangelio. Definimos también el concepto de apostasía. Dijimos que apostasía es apartarse de la verdad para seguir el error. Ahora bien, también debemos entender este concepto de apostasía. Es rebelarse contra la palabra de Dios. Apostasía, el término en sí significa abandono o rebelión. Entonces, quiero que tengan bien en mente este concepto. Es un acto de rebelión contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver la tercera razón, que es contender por la defensa de la fe, por la condenación que da de los apóstatas. Y vamos a ver que la base de la condenación de estos ejemplos que vamos a ver fue la rebelión a la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a explicar muy bien. Y otro concepto que quiero que retengamos en nuestra mente es el concepto de hombres impíos, como dice el versículo 4.
porque la impiedad también es la base del comportamiento y de la naturaleza de los falsos maestros, de los apóstatas. ¿Y cómo definimos la palabra impíos? Dijimos que en el griego es asebéis, con una alfa privativa del nombre Eusebia, que de ahí vienen los nombres de Eusebio, Eusebia, que significa piedad, pero que con esa alfa privativa significa privados de piedad, es decir, hombres irreverentes que no temen a Dios ni obedecen a la palabra de Dios. Eso es importante también para poder comprender el por qué vino la condenación de estos actos. Ok, entonces repasando vimos que la primera razón es contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da al creyente. Lo vimos que el versículo 1 y 2, Judas nos dice que hay seguridad en nosotros de salvación para vida eterna y vida terrenal, versículos 1 y 2. También la segunda razón nos dice que debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación. Eso lo vimos el domingo pasado, la revelación que la misma sana doctrina, la verdad del evangelio da de los apóstatas. Y dijimos que había revelación de su comportamiento. Hicimos en 4 triadas, ¿se acuerdan de ese concepto, verdad? 4 descripciones de 3 cada una, o sea, 12 descripciones de este comportamiento de los falsos maestros. También Judas usó 5 metáforas para revelar la naturaleza de ellos, que los describe como manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar y estrellas errantes. Eso lo vimos en el versículo 13. Hoy, hermanos, vamos a ver la tercera razón por la cual debemos contender por la defensa de la fe, y es por la condenación que la misma fe, es decir, la misma sana doctrina, la verdad del evangelio da de los apóstatas. Y aquí, hermanos, vamos a ver que Judas sigue dándonos esta epístola en esos grupos de 3, ¿verdad? Las triadas. Y vemos que la primera es la condenación que la sana doctrina da de los apóstatas en forma grupal. Y vemos entonces que se nos narra la condenación de judíos, la condenación de ángeles y la condenación de gentiles. Esa es la primera descripción que hace él en la condenación. Y la segunda los agrupa como una condenación de apóstatas en forma individual, y nos habla de la condenación de Caín, la condenación de Balaán y la condenación de Coré. ¿Estamos comprendiendo, verdad? Ok. Antes de ver estos 6 ejemplos que nos da de condenación de estos falsos maestros, falsos apóstatas, veamos el versículo 4, como empezamos la lectura. Dice aquí: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y desde ahí, hermanos, ya él nos da que el motivo, el por cual estos hombres tienen presencia en las iglesias es una intención de maldad. Entrar encubiertamente implica infiltrarse, escurrirse secretamente e inadvertidamente con la única intención de hacer daño. Entonces, desde el momento que dice han entrado encubiertamente, vemos que están ya dentro de las iglesias con un propósito malo. Y luego dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y es el tema que nos toca hoy, hablar de la condenación misma que la palabra de Dios da de los falsos maestros. Y eso probablemente Judas está refiriéndose a lo que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Dijimos también de que Judas tiene mucha relación con la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3 dice: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga bien lo que sigue: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oiga bien, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, ellos ya están condenados. O sea, para Dios esto no le
le sorprende que se dé estas cosas. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad, y quizás en el próximo enseñanza vamos a ver qué mandato se nos da, qué se nos ordena hacer ante estas personas. Luego el versículo 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por eso les dije, la base del comportamiento, de la naturaleza de estos hombres es la impiedad, y lo repite aquí 4 veces, y ya nos lo había dicho en el versículo 4, ¿no es cierto? Por eso hice hincapié en que retengamos ese concepto. Ahora, cuando dice: de estos también profetizó Enoc, y ahí, ¿verdad?, quedamos nosotros, ¿de dónde saca esto Judas? Y él describe: de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es el Enoc, ¿verdad?, que está en Génesis. Enoc, el que caminó con Dios, ¿verdad?, y que Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo del 5 al 18. Ahora, Judas, hermanos, aquí afirma, inspirado por el Espíritu Santo, porque no perdamos esa, la carta está dentro del canon porque fue inspirada. Y dice Judas que Enoc recibió una profecía. Desde luego, en ningún libro de la Biblia se encuentra esta profecía. Y ahí está lo interesante. Enoc probablemente, hermanos, y lo dijimos que también en el domingo pasado, hizo uso de algunos libros apócrifos, y eso se ha discutido en toda la historia, y a esa conclusión se ha llegado. Ahora, que él haga referencia a una profecía que estaba en un libro apócrifo no significa que el libro apócrifo es inspirado, pero sí la profecía es inspirada desde el momento en que Judas la da a conocer acá. ¿Y qué dice de la profecía? Dice: también profetizó Enoc, séptimo de Adán. He aquí vino el Señor con sus decenas de millares de ángeles. Vendrá el Señor, y él esa profecía ya la ve. Los profetas tenían esa facilidad de poder ver los eventos, aunque se narran en tiempos futuros, ellos los miran como sucesos ya acontecidos, como sucesos ya dados. Dice: vino el Señor con sus decenas de millares de ángeles para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Y ahí es donde les hice hincapié de que tengamos siempre ese concepto de impiedad que hay. Ahora entremos ya de lleno. La primera tríada que se nos da de condenación, les dije que le podemos llamar una tríada de condenación grupal, y se nos narra el primer ejemplo en el versículo 5. Vayan conmigo al versículo 5, dice aquí: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vayamos despacio. Él quiere recordar lo que sus destinatarios ya conocen. Sabemos que esta epístola no tiene una iglesia en particular a la cual va dirigida. Va dirigida entonces también a nosotros, cosas que ya debemos saber. Los destinatarios ya conocían lo que Judas les iba a decir, o bien porque él se los había enseñado anteriormente, ¿verdad? Probablemente ya los conocía muy bien, o bien porque la misma tradición judía debían conocer lo que había pasado. ¿Y de qué se va a hablar acá? Del pueblo de Israel, de los judíos. Dice acá: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, el pueblo de Israel, ¿verdad? Estamos bien claros en eso. Habiendo salvado, y aquí, hermanos, hay que entender bien claro, ese verbo de salvar aquí implica una liberación física. Oiga bien, una liberación física, pero no una salvación espiritual. Lo salvó de la esclavitud que había en Egipto, lo sacó de esa esclavitud. Esa es la interpretación correcta. Ahora, ¿dónde se narra esta historia a la cual Judas hace referencia? Está en el libro de Números, capítulo 14, del 20 al 23 y del 26 al 38. Yo se los voy a, es largo el pasaje, pero vamos a verlo
los versículos claves. Dice Números 14, 20. Números 14, 20. Si usted puede ir conmigo ahí siguiéndome en la lectura, muy bien. Números 14, 20 dice: entonces Jehová dijo, está hablando con Moisés. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, al pueblo, ¿verdad? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dice a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Oiga bien esto, su palabra, no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Sigamos más adelante, en el 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Les hago este hincapié, hermanos, porque vamos viendo y quiero que pongan atención. El común denominador, es decir, la causa común en todos estos ejemplos de condenación, ¿cuál dije que era? La rebelación contra la palabra de Dios, rebelarse contra la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel acá. Luego el versículo 35, yo Jehová he hablado, así haré a esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Cómo interpretar acá? Dios dio una palabra y les dijo al pueblo de Israel que iban a heredar una tierra. Esa era la promesa. Mandan 10 espías, uno de cada tribu, 10 vienen con noticias desalentadoras, que no se podía. Pero Josué y Caleb sí se sostuvieron en base a qué, no en base a lo que vieron, se sostuvieron en base a la palabra de Dios. ¿Entendieron? Esa es la clave aquí, el por qué Dios castiga esta rebelión, porque no creyeron su palabra. Josué y Caleb sí. Entonces él castiga la desobediencia, la rebelión a su palabra. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, que él nos está diciendo Judas, que Dios castiga. Entonces vemos, hermanos, que la base entonces, como les repito, es la rebelión a su palabra, la desobediencia a la palabra. En el Nuevo Testamento nosotros también encontramos una advertencia, Hebreos 3, del 7 al 19, también ahí un poquito largo el pasaje, pero vemos los versículos claves. Hebreos 3, 7 al 19, dice así, el Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, dice el escritor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad a su palabra. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, más adelante, incluso en el versículo 5 dice, entre tantos que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y en el versículo 35 hace una pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y en el 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Entendemos? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Entonces, en este primer ejemplo, hermanos, el pueblo de Israel no logra, los mayores de 20 años, no logran llegar a la tierra prometida por rebelión a la palabra de Dios.
eso es apostasía. ¿Estamos comprendiendo? Porque a veces nosotros vemos estos términos así y como que quedan en el aire. No, son claros en la Biblia, hermanos. Apostasía, como les dije, es apartarse de la verdad y enseñar el error, correcto. Ahí aplicamos que es un abandono de la verdad. Pero también apostasía se puede traducir como rebelión. Es una rebelión en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que fundamenta estos castigos. Eso es lo que fundamenta lo que estamos viendo, esta condenación en el pueblo judío. Aquí murieron miles, hermanos, miles de personas. Ahí quedaron sus cuerpos en el desierto. No lograron cruzar el río Jordán. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo que nos da Judas, siempre de una condenación grupal. Y aquí se nos menciona y le pusimos por título la condenación a ángeles, versículo 6. Síganme con la lectura, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No guardaron su dignidad. ¿Qué es esto, hermanos? No guardaron la dignidad y la morada a la cual Dios les había dado por su palabra. Dejaron el lugar celestial y se fueron a otro lugar, bajaron a la tierra. Y ahí también, yo sé que la curiosidad nuestra se abre para saber qué fue esto. Hermanos, ha sido un gran debate en la historia a qué se refiere esto, pero la mayoría de los comentaristas dicen que es lo que pasó en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, cuando aquí se los parafraseo, ángeles que se rebelaron contra Dios en el momento en que Satanás quiso tomar el lugar de Dios, y que dice que fue una tercera parte de los ángeles que convenció. Y estos ángeles, parte de estos ángeles tuvieron todavía el mayor, por decir así, desgrado de ellos, de poderse convertir en demonios y bajar a la tierra, tomar cuerpos humanos. ¿Por qué? Porque se poseyeron de hombres, de tal manera que estos hombres tuvieron relaciones sexuales con mujeres y que dieron fruto, hijos, también demonios, por decir así. Esto es lo que pasó ahí, es lo que generalmente se ha concluido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que estos ángeles caídos o demonios que cometieron este flagrante pecado, dice que narrado en Génesis 6, que no lo leemos por el tiempo, dice que cuando Dios vio esto, los expulsó del cielo. Cuando de ese grupo de tercio de ángeles que se rebelaron contra Dios, estos los sacó de ahí y los llevó a prisiones eternas. Ahí están, hermanos, en este momento hasta el juicio, para el juicio final. ¿Por qué? Porque este era un pecado tremendo, hermanos, que había sucedido en toda la humanidad, y que a raíz de esto fue que después se nos narra cómo Dios mandó el diluvio, ¿ok? Del cual se salvaron solo, ¿qué? 8 personas. Entonces los ha guardado en prisiones eternas para el juicio final, ¿verdad? Que se va a hacer al final de toda esta historia. Entonces, hoy me pongo a pensar yo, ok, cuando Pablo nos habla en Gálatas del 1 al 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, es lo que estamos tratando de ver, otro evangelio, otro que va en contra de la sana doctrina. Dice, del que os hemos anunciado sea anatema, posiblemente pensando en esa posibilidad que ángeles bajaron a hacer este pecado flagrante. Podrían bajar incluso a predicar un evangelio diferente. Por eso Pablo nos dice. ¿Y qué es lo que nos da a entender aquí, hermanos? Y tomemos conciencia de esto, la importancia que tiene la palabra de Dios. Este libro que tenemos hoy en nuestras manos tiene una importancia que de repente nosotros no la hemos considerado. Vemos que la causa común de esta condenación en estos 6 ejemplos es precisamente la rebelión contra esta palabra, la rebelión contra la palabra de Dios. El tercer ejemplo de condenación grupal lo vemos con los gentiles. Miren qué interesante. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, está hablando acá, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otro grupo
Probablemente estos ángeles, no sé cuántos pudieron haber sido, pero pudieron haber sido miles. Fue también una condenación de miles de ángeles. Aquí también hay una condenación de miles de personas, hombres y mujeres. Y dice acá, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. En Deuteronomio 29-23, si usted lo puede buscar, se nos narra que no solamente fue Sodoma y Gomorra la destruida, como casi siempre nosotros lo hemos sabido. Hay dos ciudades, probablemente más pequeñas, que se llaman Adma y Seboín. Ahí están en Deuteronomio 29-23. 4 ciudades, probablemente eran ciudades más pequeñas, por decir acá, bueno, Tegucigalpa y Comayagüela, las 2 ciudades grandes, pero de alrededor, ¿quiénes están? Posiblemente Santa Lucía o Jojona, más pequeñas, pero que también fueron consumidas por el fuego. Ahora, cuando dice habiendo fornicado, y yo quiero que aquí pongan mucha atención en estas 2 frases que siguen. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Primero, habiendo fornicado. Aquí la palabra es un verbo que se dice ekporneuo. Tiene una preposición y el verbo. Esa preposición, hermanos, en el griego le da intensidad al verbo. Este porneuo viene de porneía, que todos conocemos, el pastor Manuel nos la ha explicado bien. Es toda perversión sexual, la porneía, ¿verdad? Pero con ese verbo, hermanos, le da una intensidad de tal manera que expresa una excesiva inmoralidad. Es una excesiva inmoralidad, es una total depravación la que había en esas ciudades, total perversión. Y hoy, hermanos, nosotros a veces nos asombramos y nos quedamos así cuando vemos en el mundo esto que está pasando, con estos movimientos LGBTQI y le ponen un montón, hermanos, cada letra es una perversión, honestamente, y a medida avance el tiempo, le va a ir quedando hasta corto el vocabulario para poder ir poniendo nombres, lésbico, gay, bisexual, transexual, Kirs, es Kirs, que ya ni sé qué es, pero después sigue un montón. ¿Me entiende? Porque el hombre vive en depravación total. Y cuando nos dice acá, Judas, habiendo fornicado, pero mejor dicho, habiéndose entregado a toda inmoralidad sexual. Entonces, en Sodoma y Gomorra, aunque ellos querían tener sexo con los ángeles que habían visitado a Lot, ¿no es cierto? Casi todo el mundo dice, no, ahí el pecado que abundaba era la homosexualidad, ¿verdad? Que casi siempre ese es el concepto que tenemos. No, hermanos, había una depravación total, total. Tener relaciones sexuales con animales, con lo que sea, tal como lo estamos viviendo ahorita. ¿Y cómo se le llama hoy? Es la preferencia sexual y hacia eso quieren encaminar, ¿verdad? De que el mundo acepte sus preferencias. La Biblia no acepta eso y nosotros tenemos que ser defensores de eso. Muchas iglesias la están aceptando, hermanos. Tienen pastores que son homosexuales y incluso en las congregaciones no hay problema, hermano, ¿verdad? Puedes seguir. Eso no es así, hermanos. Eso es falsa doctrina, esa es falsa enseñanza. La Biblia no negocia esto. Ahora miren la siguiente frase y quiero que le pongan también mucha atención. Porque Judas no solo se queda en esa total depravación, sino que sigue, como sigue, dice, habiendo fornicado e ido en vicios contra naturaleza. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza, hermanitos. Esta frase, vicios contra naturaleza, el texto griego solo son 2 palabras, sarkos, héteras. Sarx viene de carne y héteras de otro diferente. Entonces, si ustedes andan versiones ahí, como la Biblia de las Américas o la Biblia de 1909, la Reina Valera, van a ver que dice, he ido en pos de otra carne, he ido en pos de carne diferente, he ido en pos de carne extraña. ¿Qué significa eso? Hermanos, así de sencillo. Dios, oiga bien, solo acepta la relación sexual entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Oiga bien esto, los que estamos casados y los solteros que se van a casar. Esa es la forma natural establecida por Dios para la relación sexual. ¿Qué dice entonces? Carne otra, carne diferente. Que Dios,
en Génesis 2:24, cuando dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es una misma carne. Fuera de ahí es carne extraña, es carne otra, carne diferente. ¿Estamos comprendiendo? Por eso es que Judas es que no se queda solo que esta gente tenía toda la perversión de inmoralidad sexual. Él le da también el significado cuando dice: he ido en vicios contra naturaleza, que dijimos que también debemos entenderlo como he ido en pos de otra carne, carne diferente. Eso es lo que él está haciendo hincapié acá. ¿Por qué? Porque tener una relación sexual con ángeles es completamente ilógico, ¿verdad? O tener relación sexual con un animal es otra carne. La carne única, la misma carne, es el hombre y la mujer unidos en matrimonio. ¿Estamos comprendiendo? Fuera del matrimonio, hermano, cualquier cosa que se le ocurra al hombre es otra carne y es un vicio contra naturaleza. Ok, bueno, terminamos entonces ahí con la condenación que se le da a este tipo grupal: judíos, ángeles y gentiles. Dijimos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Hoy Judas nos narra la condenación de los apóstatas en forma individual. Y vamos a ver 3 ejemplos, dijimos, ¿verdad? El de Caín, el de Balaán y el de Coré. Versículo 11. Dice: ay de ellos, dice, ay, pero como en expresión de un lamento. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y aquí camino también se puede entender como conducta, el proceder de Caín. Han seguido la conducta de Caín, el proceder de Caín. ¿Y qué pasó entonces con Caín? Génesis 4, del 1 al 15. El pasaje ahí nos narra la historia. Pero ¿cuál es el fundamento acá? Hermanos, Caín ofreció, oiga bien, una ofrenda no ordenada por Dios. Esa es la clave. Dios no había ordenado la ofrenda que él entregó. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí Judas? Que Caín quiso establecer su propio sistema religioso. Esa es la interpretación. ¿Y cómo lo vamos hoy a trasladar a los falsos maestros? Que ellos quieren establecer su propio sistema religioso, hermanos, en sus iglesias. Ellos dan a entender que la iglesia es propiedad de ellos, ¿no es cierto? Y que si mueren ellos ya tienen preparado a sus hijos para que sigan siendo el pastor, o a su esposa para que sea la pastora, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. Ellos establecen ese sistema religioso. Lo que Caín quiso hacer, establecer su propio sistema religioso. Y con mucha frecuencia, entonces por eso oímos hablar la iglesia del pastor, la iglesia de la pastora. ¿Cuál? No hay, no existe dueños de iglesias aquí en la tierra. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y eso, hermanos, tengámoslo claro. Y aquí quitémonos, si en alguna vez usted dice: yo voy a la iglesia del pastor Manuel, olvídese de eso. El pastor Manuel no es dueño, ni nadie de nosotros es dueño de esta iglesia, ¿verdad? Tenemos todos una relación horizontal acá. Y es lo que Judas hizo desde el inicio cuando dijo: yo soy siervo de Jesucristo, al igual que ustedes. Aquí no hay, hermanos, dueños. Eso es lo que pasó con Caín. Y eso es lo que está pasando con los falsos maestros, falsos pastores, creyéndose ser dueños. Y establecen, no solo en ese aspecto, ellos establecen todas las reglas por las cuales la iglesia debe funcionar. Ponen sus reglas, no basadas en la palabra, sino en lo que ellos dicen. Ellos eligen: yo quiero a este, y pone aquí a 4 que le gustan. Estos son los diáconos. Y a la gente: ok, sí, está bien. Estos son los otros líderes de aquí. Ellos ponen su sistema religioso, no lo hacen conforme a lo que la palabra dice. Ahora, ¿qué pasó con la condenación de Balaán? El otro ejemplo de condenación individual lo encontramos en Números capítulo 22, versículos del 1 al 35. Dice: y se lanzaron Judas dice en versículo 11: y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Cuál fue ese error? Hermanos, el error de Balaán, hermanos, es de que él era un profeta, ¿verdad? Él era un profeta. Ahora, era un profeta que tenía arrogancia y codicia. Ahí está la clave. Y que su mayor motivación era que el amor al dinero. El amor al dinero. Aunque él prometió decir solo las palabras de Jehová, estaba dispuesto a maldecir a Israel a cambio de dinero, ¿no es cierto?
Y hoy, ¿cómo lo vemos entonces en los falsos maestros? Que casi lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se mueven? Son ávaros, hermanos, igual que Balaam. No les importa lo que Dios dice en su palabra con tal de obtener riqueza, fama, honores, popularidad. No es cierto. Ese es la conducta, ese es el error de Balaam. Y ese es el error que nosotros en la iglesia debemos de luchar, no tenerlo. Aquí no vamos a hacer cosas por lucro. No, la motivación nuestra de servir al Señor jamás debe de llevar esa intención, el lucro, si no estamos también cayendo en el error de Balaam, o arrogancia, la codicia. Entonces vamos viendo que el común denominador de esto es que es un acto de rebelión a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Y la tercera, la condenación de Coré. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Y contradicción aquí la palabra también se debe entender como rebelión. Y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué pasó acá? Lo vemos en Números 16, del 1 al 35, ¿verdad? Coré fue un levita, primo de Moisés, pero ¿qué es lo que hizo? Él encabezó un levantamiento contra Moisés y a Aarón, lo que fue visto como un levantamiento contra la autoridad de Dios y su palabra. Eso es lo que pasó ahí con Coré. Entonces, hermanos, vemos lo que les dije. Estos hombres falsos maestros también desconocen autoridad. Ellos son su autoridad. Lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Que ellos se creen autoridad en ellos mismos y que por lo tanto ellos pueden darle cobertura más bien a otros que están bajo de ellos, porque ellos se creen su autoridad. Y esto es lo que pasó acá. Coré se rebeló contra esa autoridad establecido por Dios. Y eso tiene que ver también como un acto de rebelión contra Dios y su palabra. ¿Qué podemos decir de estos 6 ejemplos que nos da Judas acá? De los 3 de condenación grupal, 3 de condenación individual. Hermanos, aquí es claro el mensaje. Dios no dejará sin castigo la rebelión, la desobediencia a su palabra. Él condenará la desobediencia a su palabra, ya sea que se haga por judíos o por gentiles. O sea, lo hará a todo pueblo y nación de la tierra. Dios condenará la rebelión, la desobediencia a su palabra, tanto en ángeles como en humanos. Eso es todo ser creado. ¿Están comprendiendo? Dios condenará la desobediencia, la rebelión a su palabra, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es todo espacio creado. Dios condenará la rebelión, la desobediencia a su palabra, tanto en forma grupal como individual. ¿Y qué quiere decir esto? Que nadie se escapará del castigo por la desobediencia a su palabra. ¿Se recuerdan uno de los propósitos de emplear triadas? ¿Qué significado llevaba esto? Una triada lleva, dijimos, el propósito de expresar una plenitud y una certeza. Y aquí, hermanos, con estos 6 ejemplos podemos decir que el castigo de la apostasía es pleno, total y certero, ¿verdad? Y aquí vamos a ver de qué reflexión tomamos para nosotros. Si, en primer lugar, como condenación grupal, como iglesia, hermanos, toda iglesia que desobedece la palabra de Dios corre este riesgo. Dios no está jugando, hermanos. Dios no juega con su palabra, no la negocia. Lo que aquí está escrito, está escrito. Si usted la quiere interpretar a su manera, corre su riesgo, porque ella tiene su manera de interpretarla. No es lo que mi pensamiento quiere que ella diga, es lo que ella le dice a mi pensamiento que debe ser, ¿verdad? Y como iglesia, si hablamos de condenación grupal, tenemos que cuidarnos de hacer todo aquí conforme a lo que la palabra nos dice. Y aquí, hermanos, siendo sinceros, las iglesias en la actualidad, iglesias evangélicas que son pastoreadas por una mujer que es pastora, corren este riesgo, porque no hay un tan solo versículo exegéticamente bien interpretado que le dé respaldo al pastorado femenino. Eso está claro, hermanos. Ahora, que lo quieran entender, que lo quieran asumir, es cuestión de ellos o de usted, si tiene familiares, amigos. No puede, hermano, no puede. Si de buena manera y quieren aceptar el consejo, sálgase de esa iglesia, sálgase. No hay forma de sustentar esto. Otra cosa, una iglesia que está
el pastor liderándola, como dijimos, de acuerdo a su voluntad, no conforme a la palabra, corre este riesgo. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la palabra. Les hago hincapié, la base de toda esta condenación grupal e individual, ¿cuál es? Desobediencia a la palabra de Dios. Y en forma individual, hermanos, vimos las 3 condenaciones: Caín, Balaán y Coré. Y aquí hablo para cada uno de nosotros. La desobediencia a la palabra de Dios, si usted vive en desobediencia, usted conoce la palabra de Dios, pero usted se empeña o la toma con liviandad. Me voy a echar este traguito, me voy a ir a adulterar. Hermanos, usted corre el peligro. ¿Por qué? Porque se está rebelando a la palabra de Dios. ¿No es cierto? La base también de esta condenación individual fue la rebelión a la palabra de Dios. Y eso también, si nosotros no le ponemos atención a la palabra de Dios, corremos los mismos riesgos. No le digo que usted es un apóstata, pero aquí se nos está dando un ejemplo de castigo que vino en forma grupal e individual por desobedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si usted cree que toma con liviandad, no, una mentirita suave, no, mi amado hermano, la Biblia Dios no le va a aceptar. En la Biblia, por eso lo ha inculcado el pastor Manuel también. Dios da mandamientos, no da sugerencias, no da a que si a usted le parece o no le parece, no. Mandamientos son mandamientos y debemos someternos a ellos. De lo contrario, el día que usted se desvíe de lo que la palabra dice, corre el mismo riesgo de lo que hemos hablado. Muy bien, entonces hasta este domingo hemos visto que en la epístola de Judas Dios nos da 4 razones por las cuales debemos contender por la defensa de la fe. Dijimos que la primera es contender por la defensa de la fe por la seguridad que dan los creyentes. La segunda es contender por la defensa de la fe por la revelación que da de los apóstatas. Ya está bien claro esto. Y hoy vimos que debemos contender por la defensa de la fe por la condenación que da de los apóstatas. Quedará un estudio para más adelante, que es contender por la defensa de la fe por la preservación que da de los creyentes. Amados hermanos, yo espero que ustedes disfruten esta epístola, la entendamos, la interioricemos y sigan estudiándola. Hermanos, entre más la leemos, más riqueza le vamos a hallar, más gusto, más deleite. Yo les digo, llevo desde noviembre, prácticamente octubre, esta epístola la he estudiado y la he leído ya no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero la leo todos los días, desde el versículo 1 al 25, y cada día, Dios mío, qué maravillosa epístola. Yo les animo a que sigan estudiándola, sigan meditando en lo que hemos hablado acá. Ustedes le van a poder quizás sacar más cosas de lo que yo he podido acá, poquito ahí, iluminado por el Espíritu, entenderle. Hay una riqueza maravillosa en la palabra de Dios, y eso es en toda la Biblia, hermanos. Si nosotros tuviésemos ese cuidado de estudiar libro por libro, vamos a ver cómo Dios en realidad nos habla y nos da un deleite estudiarla. Yo espero, hermanos, en el próximo, no en el próximo domingo porque vamos al retiro. En el siguiente estudio, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 17 al 25. Esa es la última enseñanza, la última y la cuarta razón por la cual debemos defender la fe. Hemos venido a Cristo, conocemos la verdad y tenemos que defenderla. Y defenderla desde el momento en cómo yo establezco mi vida. Desde ahí la empiezo a defender. Cómo yo voy a someter mi vida a crear mi estilo de vida conforme a lo que ella me dice. Eso es el primer paso para defenderla. ¿Por qué? Porque si yo vivo lo que no está escrito acá, no estoy defendiéndola, más bien la estoy denigrando. Que alguien mire en mí cosas que Dios me prohíbe, es denigrar su palabra. Y corro el peligro, ¿verdad? Como vimos estos ejemplos de condenación individual, de que Dios me castigue. Yo les animo, hermanos, y no es un ánimo de infundir miedo, sino de infundir más bien el deleite que hay en ella. Los que hemos conocido de Cristo, conocemos la verdad, vivamos en la verdad, defendamos esa verdad hasta que Dios nos llame a su presencia. Oremos, hermanos, pónganse en pie, por favor. Vamos a despedir y darle gracias al Señor por todo lo que hemos estudiado hasta este momento de esta maravillosa epístola. Les animo a que la sigan estudiando
y van a ver cómo Dios habla a nuestro corazón a través de ella. Padre que está en gloria, Señor, le doy gracias. Gracias, amado Señor, por esta maravillosa oportunidad de estudiar esta epístola de Judas. Qué gran enseñanza, Señor, usted nos trae en ella. Padre, ayúdenos a ser verdaderos cristianos, fundados solamente en su palabra, viviendo su palabra día a día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, Padre amado, que podamos ser fieles testigos de lo que usted ha hecho en nuestro corazón a través del sometimiento de nuestra voluntad a lo que usted tiene escrito en su palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por darnos, Señor, el entendimiento correcto y así poder discernir quienes andan equivocados, Padre, y poder nosotros evitarlos y así no poder caer en el error y también poder ayudar a otros a que no caigan en este error. Padre, ayúdenos a ser amantes de su palabra, hacedores de su palabra, personas que moldeamos nuestra vida conforme a lo que usted tiene en ella. Gracias, Padre amado. Bendíganos, despídanos, Señor, de esta reunión, más no de su presencia. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Llévelos con bien a sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.